Un día más, muy pero muy buenos días, ¿eh? Aquí, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Bueno, se vino la hinchada. Y le damos las bienvenidas a nuestro operador, Beto Perdomo. Bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando, todos aquellos que hoy están sintonizando Radio La Luna, sea porque ya vienen escuchando los tangos de esta mañana o porque han decidido escuchar este programa, La Brújula, que ya cumple un año bastante largo y que, bueno, les ofrece básicamente reportajes y comentarios, pero muchos reportajes. Hoy vamos a tener un día bastante cargado de reportajes y vamos a estar muy volcados al tema ambiental. Hablando de temas ambientales, vamos a recordarles que hoy es lunes 30 de diciembre de 2019, que estamos en el Palomar, donde se sitúa Radio La Luna, con una temperatura de 23 grados, una humedad del 94% y una lluvia torrencial, Recién para entrar a la radio caminé unos poquitos metros y bueno, como si pasara bajo una ducha de agua, bueno, que está en lindas condiciones porque el día está tan caluroso que efectivamente baja la temperatura ambiente con el agua, pero el agua está muy agradable. De manera tal que, como decimos siempre, estas son las condiciones que nos ha regalado el día de hoy. Es el mediodía, son las 12:02. Disfrútelo como viene. Hoy no pretenda que las actividades al aire libre sean lo ideal, piense distinto, piense que hoy es un día para estar bajo techo, a cubierto, resguardado si está arriba de un coche trabajando, en un taxi, o está repartiendo mercadería, o está haciendo alguna diligencia en el coche, o está en su casa ahora haciendo la comida, o está en un comercio, o en un taller, ahí nuestro amigo Oscar, que siempre nos escucha desde el taller, y todos los que realmente pueden cubrirse y pueden tener la radio encendida, porque también es cierto que si estamos al aire libre es más difícil poner la radio, poner la AM. Así que a todos ellos muy buenos días, disfrútelo como le guste, como pueda, piense que ya estamos cerrando el año, un año que fue un año duro, fue un año muy, pero muy difícil, y acá me mandaron un chiste, Miguel Ángel dice que recién hoy podía decir que tenía dinero suficiente como para llegar hasta fin de año. Bueno, yo le dije que mañana voy a decir lo mismo. Buenos días también a Daniel de Abrantes, que es el compañero que hoy no nos puede acompañar porque está ya por la costa, y Daniel Pérez, que va a venir mañana. A ellos buenos días también. Le vamos a dar los muy buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Fénix de Corrientes, la 92.1 MHz, con su directora, doctora Mónica Colunga. Y también le vamos a dar los buenos días a Radio La Paquita, allá en Uspallata, Mendoza, a 2040 metros sobre el nivel del mar, en la FM 88.9. Y quienes hacen posible que esto salga en ese lugar, Gustavo Figini y Elvio Yadanza. Amigos con los que nos hemos encontrado hace ya muchos años, motivados justamente en lo que hoy se está dirimiendo allí en Mendoza, porque recién, hace apenas unos minutos, el Senado de Mendoza aprobó la derogación de la ley de minería, que habilitaba el uso de cianuro y ácido sulfúrico para la megaminería a cielo abierto, altamente contaminante de las aguas, y que el pueblo ha resistido. Bueno, el Senado ha tenido que dar marcha atrás, en chancletas, lo mismo que el gobernador, y seguramente lo mismo que la Cámara de Diputados, que es donde ahora se está definiendo la suerte de esa ley que habilitaba la contaminación. Realmente este es uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a hablar en términos más generales con quien fuera un defensor del pueblo en el área del medio ambiente, Antonio Elio Brailovsky, economista, ecologista, historiador,
un hombre de una cultura como pocos en la Argentina, al cual le vamos a hacer una cantidad de preguntas referidas justamente a este asunto de por qué uno contaminaría aquello de lo que vive. ¿Mm? Y también después vamos a estar hablando con Oscar Aguilar. Oscar Aguilar es el realizador de la película La Tierra del Agua. La Tierra del Agua es del municipio de San Carlos. Es en el municipio de San Carlos, justamente donde se inició esta, podríamos decir, defensa del agua contra la megaminería. Y bueno, él va a estar a eso de las 13 horas, cuando lo vamos a llamar, va a estar allí en la Plaza de la Independencia, bueno, junto con el pueblo de Mendoza, a la espera de que esto se resuelva, y yo creo que van a tratar de resolverlo antes de esa hora, porque la votación del Senado fue hace menos de una hora, fue a las 11 horas y 21 minutos, de manera que pasa eso a la Cámara de Diputados, con los trámites correspondientes, vaya a saber el tiempo que lleve, pero supongo yo que esa ley va a dar marcha atrás. Lógicamente que fue una semana muy intensa para el pueblo mendocino, y todo esto lo vamos a estar hablando con Oscar Aguilar. Y finalmente vamos a estar hablando también con Laura Deriu, que, bueno, parece que empieza a ejecutarse una de las propuestas que ella venía realizando aquí en el programa, en La Brújula, que tenía que ver con la leche de maní, pero parece que eso se desarrolla en serio, y frente a un tema como el que estamos enfrentando, el tema del hambre, que yo creo que el tema no es el hambre, creo que el tema básicamente es la malnutrición y la desnutrición, ¿verdad? Pero frente al problema de la malnutrición y la desnutrición que afecta efectivamente a millones de argentinos, bueno, se pueden encontrar dentro de la agroecología soluciones altamente satisfactorias que superan lo que teníamos hasta aquí y que nos alientan a pensar que el camino de futuro es seguir apostando por la vida. Y la vida es la agroecología. La vida no es este sistema contaminante con el cual se produce soja transgénica. Ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. El problema es que el afán de levantar dinero, esta cosa loca de acumular dinero, que le vamos a llamar papel pintado, básicamente el dinero es papel pintado, hecho por alguna autoridad oficial. En general, los bancos centrales son los que se encargan de emitir el papel moneda, pero no deja de ser papel pintado. Y cuando usted ve que el papel pintado es en dólares, bueno, lo hace la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero es papel pintado. Qué locura que por ese papel pintado se hagan cosas totalmente reñidas con la vida. Y hoy, particularmente, lo tenemos que recordar porque en esa dirección se dio la tragedia. Hoy se cumplen 15 años de la tragedia de Cromañón, aquí cerquita, en Once, prácticamente frente a la estación de Once. Allí estaba ese galpón que funcionaba virtualmente como una bailanta República Cromañón, donde habían habilitado sobre la base de corrupción, es decir, papel pintado. Contra papel pintado, la inspección de la ciudad habilitó un lugar que no estaba para ser habilitado. Contra papel pintado, los organizadores admitieron que ingresara muchísima más gente de la que podía entrar en ese lugar. Para optimizar las ganancias ahorraron en todo, y también ahorraron en la media sombra que cubría el techo, que no era ignífuga como debía ser, y por tanto iba a ser parte de la fatalidad, parte de la tragedia. Y también quizás el grupo Callejeros, un grupo en ascenso, un grupo que sonaba bien, que atraía multitudes, que sigue sonando bien, que nosotros
lo hemos puesto en más de una ocasión y que hoy lo vamos también a recordar. Pero por ese Dios dinero se hizo lo que no debía hacerse, y la corrupción en la ciudad de Buenos Aires, con la habilitación de un lugar que no estaba en condiciones, con elementos que no estaban en condiciones, sin controles sobre las salidas de emergencia, que al momento de la tragedia estaban cerradas, se fue dando, empezó la noche, pasaban las 10 de la noche, la banda estaba tocando, y empezó la fiesta, esta fiesta que parece que nos debemos volver locos en algún momento y perder la razón en algún momento. La verdad que no comparto eso, y no lo comparto en ningún orden de la vida. Creo que los seres humanos, justamente, si en algo nos tenemos que caracterizar, es que podemos controlar nuestros hechos, nuestros actos, y que podemos ser responsables de los hechos que producimos. Cuando perdemos el control, podemos hacer cualquier cosa, Y yo, en cambio, estoy, como decía Mariano Moreno, ni ebrio ni dormido. Hay que estar siempre con los sentidos atentos. Y esa noche empezaron los festejos, empezaron las bengalas incendiaron justamente esta media sombra, y de allí empezaron a surgir, lógicamente, ácidos, el ácido cianhídrico, dióxido y monóxido de carbono, absolutamente tóxicos, y una cantidad de sustancias que fueron provocando que el ambiente se hiciera absolutamente irrespirable, y que los pulmones se fueran llenando de toxinas, y que del cielo raso caían gotas de esta media sombra, que quemaban a la gente. En la desesperación algunos pudieron salir, otros no podían salir, algunos fueron buscados adentro. La noche fue una noche terrible entre el 30 de diciembre del 2004 y el 31 de diciembre. Esa noche fue una tragedia. 194 chicos murieron. 194. Una cosa terrible. Y 1.432 fueron heridos. Fíjense, prácticamente un acto terrorista, prácticamente. Fruto de la corrupción. Por eso, es momento de recordarlos. Vamos recordar, acompañar el dolor eterno de todos los familiares, de los padres que se deprimieron, que sufrieron angustias, algunos de los cuales se murieron. Bueno, vamos a recordar entonces y decir: la corrupción mata, nunca más Cromañón. Vamos a poner a Callejeros e inmediatamente vamos a estar hablando con Antonio Elio Brailovsky sobre el tema economía y ecología. Bueno, ya nos comunicaremos con Antonio. Mientras tanto, vamos a ir viendo cómo evolucionan las medidas que ha tomado el gobierno. Ustedes saben que yo creo que el lunes que viene vamos a hacer un análisis más pormenorizado. Había que darle unos días. Asumió el 10 de diciembre, y cada uno lo lee de una manera distinta. No todos coincidimos, lógicamente. Vamos a tratar de tener distintas miradas sobre lo que está haciendo Alberto Fernández, si es lo único que se podía hacer, si es lo mejor que se podía hacer, si efectivamente había espacio para otras cosas, si lo que está ordenando todo es el hambre o es la deuda externa, nos preguntamos. Si realmente esta reforma tributaria es progresiva o es regresiva, nos preguntamos. También nos preguntamos si esta mejora leve, pequeña, de quienes están en la base de la pirámide, es decir, los más pobres, de dónde surgen los recursos, porque da la impresión de que los recursos surgen también de capas medias que han venido empobreciéndose en los últimos tiempos. ¿De dónde surgen los recursos? ¿Surgen de la élite? ¿De dónde? Pero nos preguntamos más, nos preguntamos
si realmente después de superar esta coyuntura, que supongo que durará un par de meses más, emprenderemos un plan de crecimiento en la Argentina, es decir, un plan productivo, un plan que apunte a generar más panes y más peces, más riqueza, más bienes y servicios. De lo contrario, se va a tornar muy difícil, porque la torta en la Argentina se viene achicando y cada vez somos más. Es un contrasentido que no ocurre casi en ningún otro país del mundo. La torta en general se acrecienta por dos razones básicas. Una, porque hay más población. Y si en lugar de 10 personas están trabajando 20, es más probable que 20 generen más riqueza que 10, de manera tal que la torta sería más grande. Pero además porque la tecnología hace que se incremente la productividad. Y por tanto, entonces, es muy razonable que los países crezcan. De hecho, la inmensa mayoría de los países crecen, casi todos. Algunos a altísimo ritmo, otros un poco más bajo. Pero todos crecen. ¿Y qué pasa con la Argentina? No, la Argentina decrece. ¿Cómo se explica esto? Lógicamente que yo tengo explicación, mi explicación, pero no escucho explicaciones coherentes de por qué ocurre lo que ocurre. Porque ¿qué ocurre? Que Menem era malo, De la Rúa era malo, Cristina era mala, Macri es malo, Alberto es malo. ¿Cómo es esto? Me parece que hay que buscar razones más profundas. Y esto no es entretenido. No es entretenido. Creo que ayer se casó Moria Kazán, ¿puede ser? Bueno, hoy escuché en la radio que estaban diciendo eso. Y bueno, todo eso es más entretenido. Pero la verdad es que los problemas de este país transitan por otro carril. Que nosotros siempre tratamos de ir por ese carril. Y Argentina no va a crecer si no hay una política clara de hacia dónde queremos crecer, qué queremos producir, cómo lo queremos producir, dónde vamos a incentivar las inversiones, hacia qué mercados vamos a exportar, cómo vamos a desarrollar un polo nacional potente. ¿Por qué no hay un polo nacional potente? Algunos creen que es porque los argentinos no somos lo suficientemente capaces. Yo le digo, eso es falso. Los argentinos somos lo suficientemente capaces como para generar un polo nacional muy fuerte, de pequeñas, medianas, grandes y gigantescas empresas nacionales que logren sacar a este país adelante. Y acá lo hemos visto. Hemos tenido acá invitado a quienes están en el astillero Río Santiago, que no se mueve porque hay intereses extranjeros en que el astillero no se mueva y no produzca. Entonces, lo que necesitamos también es un polo nacional político que convoque a la unidad para poder sacar el país adelante. Así que, bueno, nos vamos entreteniendo sobre todo con estas cuestiones menores. Si Kicillof está en crisis o no con Alberto Fernández, si algunos ya están anunciando diferencias en el oficialismo, lo está diciendo Clarín, parece que estuvieran buscando a ver dónde ven algún lugar por donde entrar. La verdad que no me parece una buena política, no me parece bueno que el objeto periodístico sea observar si en el oficialismo hay diferencias. Me parece que la clave pasa por otro lado y que el periodismo debería justamente volcarse no al chimento, sino a las cuestiones de fondo. ¿Sale con este plan la Argentina? ¿No sale? ¿Qué es lo que debemos discutir? ¿Dónde se debe discutir? ¿Qué papel debe jugar el Congreso de la Nación? ¿Existe dentro del Congreso comisiones que tratan estos temas? ¿Qué dicen esas comisiones? No aportan absolutamente nada, pero alguien las convoca. No se reúnen. ¿Y por qué no se reúnen? ¿Por qué no estudian? Allí están representados los partidos políticos, o por lo menos diversos partidos políticos en las comisiones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no salen propuestas que permitan
justamente orientar a la Argentina en un camino que tiene que ser justamente el camino del desarrollo científico, tecnológico, educativo, industrial, clave para industrializar las materias primas que sistemáticamente son saqueadas del territorio nacional. ¿Qué es el drama que vive Mendoza? ¿Qué es el drama que está viviendo Chubut? ¿Qué es el drama que vivimos prácticamente en todo el territorio nacional con el modelo agropecuario que nos han instalado? ¿Qué es lo que ocurre en el mar argentino? ¿Qué es lo que ocurre en las finanzas públicas a través de la deuda? ¿Qué es lo que ocurre en el comercio interior a través de las grandes empresas extranjeras que han absorbido una parte importantísima del mercado de comercialización interior de la Argentina? ¿Qué es lo que nos ocurre con el comercio exterior, con las grandes cerealeras? Entonces, este es un país saqueado. El hambre de la Argentina se explica porque la Argentina es un país saqueado, robado, hurtado, si ustedes quieren. Un país que no defiende lo que tiene y que lo que tiene no sabe qué hacer, sino rendirse ante grandes corporaciones que dicen: yo me voy a llevar el litio, yo me voy a llevar el oro, yo me voy a llevar la plata, yo me voy a llevar el cobre, me voy a llevar el potasio, yo me voy a llevar la renta agraria. Entonces, así el país no puede ir adelante. Este país es sistemáticamente saqueado. Y en ese saqueo, lógicamente, se va debilitando el mercado interno. Cuando se debilita el mercado interno, al no haber mercado, nadie invierte, porque si nadie le va a comprar, ¿para qué usted va a producir o para qué usted va a poner un comercio? Y si no invierte y tiene plata, ¿qué hace? La fuga al exterior. Entonces, al saqueo de los de afuera, se suma la fuga de los de adentro. Y ahí está, una Argentina empobrecida, 41% bajo la línea de pobreza, unas capas medias muy empobrecidas, en un contexto que uno podría señalar, están dadas las condiciones para el despegue del país, pero para eso se requieren grandes consensos, se requieren planes, programas claros, que los conozca todo el mundo, para que todo el mundo sepa qué hacer. Cuando no existen esos planes claros, nadie sabe qué hacer, y como nadie sabe qué hacer, todo se transforma en un verdadero caos. ¿Estamos en contacto? No, tenemos dificultades, tenemos dificultades. Así que bueno, vamos a ir a otro temita y después vemos si nos podemos comunicar. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con Antonio Elio Brailovsky. Antonio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto volver a comunicarnos con vos. Lo mismo digo. Una Argentina que nos va a dar motivos para que sigamos comunicándonos, creo que por mucho tiempo, conforme uno puede visualizar las cosas. Mi primera pregunta es de carácter filosófica y si vos me permitís, pensaba hablar más tiempo, pero bueno, vamos a quedar un poquito acotados. Pero la semana pasada nosotros pasamos un tema de Serrat. El tema de Serrat, te digo cómo son los últimos párrafos porque son hermosos y después te hago la pregunta. Él dice: Padre, donde no hay flores no se dan las abejas, ni la cera ni la miel. Padre, que el campo ya no es el campo. Padre, mañana del cielo lloverá sangre. El viento lo canta llorando. Padre, ya están aquí, monstruos de carne con gusanos de hierro. Padre, no tengáis miedo, y decid que no, que yo os espero. Padre, que están matando la tierra. Padre, dejad de llorar, que nos han declarado la guerra. ¿Nos han declarado la guerra, Antonio? El problema es que nosotros tenemos una clase política que no se dio cuenta de que nos han declarado la guerra. O sea, simplemente han aceptado esa declaración de guerra como si fuera parte del mundo normal de los negocios. Uh-huh. Ahora, ante la crisis de 1876, el presidente Nicolás Avellaneda dijo: vamos a pagar la deuda externa con el hambre y la sed de los argentinos. Yo creo que en este momento
se está aceptando pagar la deuda externa con la salud de los argentinos, que es tal vez un poco peor, porque si la idea es hacer minería de cualquier manera, hacer fracking de cualquier manera, seguir inundando el campo de glifosato, bueno, porque la prioridad es conseguir dólares y dólares, bueno, es conseguir dólares y dólares al precio de la salud de los argentinos y obviamente de su tierra, ni que hablar. Así es. El hambre contra lo cual está movilizado aparentemente el gobierno, aunque en este programa creemos que el tema más que el hambre es la desnutrición y la malnutrición, pero lógicamente que nadie podría estar, digamos, en contra de una política contra el hambre. Ahora, cuando recordamos lo que pasó en 1989, Menem, diciendo que el hambre no espera, eso le dio una suerte de cobertura para liquidar prácticamente el patrimonio nacional. ¿Vos qué pensás respecto de esta política, de esta situación como de angustia social, y que bajo este enmascaramiento, si se quiere, de una política humanista, podemos hacer cualquier cosa? Yo creo que es mejor destinar recursos a paliar la difícil situación social, es mejor esto que destinarlos solamente a la especulación financiera como hizo el gobierno anterior. Claro. Ahora, hay un riesgo grande, como decía, de que con el tema del hambre se insista en prácticas contaminantes que van a hacer que la gente coma, pero que coma envenenado. Sí. ¿Cómo estás viendo en Mendoza recién, es decir, a las 11:21, el Senado prácticamente por amplia mayoría, algo así como 34 votos a favor y 2 negativos, votó la ley que deroga la reciente ley que habilitaba al uso de cianuro y ácido sulfúrico? ¿Cómo estás viendo esta movilización en Mendoza? Yo creo que es una muy buena señal que, como siempre, el pueblo está mucho más avanzado que sus dirigentes. Es decir, a mí me parece que la gente está marcando límites. Paguemos la deuda externa, pero no a costa de la salud de los argentinos. Encuentren otra manera de pagarla, no esta, no algo que nos envenene el agua. Creo que además de la ley de Mendoza, esto significa un antecedente muy importante para el resto del país. Es mostrar que la gente en la calle logra resultados y mostrar que un tema que se planteaba como menor, que es el tema ambiental, pasa a ocupar el centro de la agenda política. Esto desconcertó a todos. Claro. Realmente, tanto el presidente como el gobernador de la provincia, todos sabían los riesgos de esta gran minería con cianuro. Pensaban que las protestas iban a ser minoritarias. Cuando las protestas pasan a ser mayoritarias, ahí cambia la agenda política. Así es. Te hago vos, porque además sos economista, ahí había gente en Malargüe, que es la zona sur de Mendoza, ¿no? Que es la zona en la cual, es, digamos, la roca de Vaca Muerta también penetra Mendoza, no solo Neuquén. Sí. Y ellos dicen, bueno, pero aquí no hay vitivinicultura. A nosotros no nos interesa lo que el norte, por decirlo así, o el resto de los distritos de Mendoza está planteando. Para esas zonas, ¿vos sentís que hay posibilidades fuera del extractivismo? Porque parece que la dirigencia política no viera otra cosa más que extractivismo, más que el fracking, la minería a cielo abierto, que aparte siempre son de corto plazo. Hay extractivismo en minerales no metalíferos, la cordillera está llena de minerales no metalíferos que se extraen de otra manera, que no necesitan
lixiviación con sulfúrico o con cianuro. Claro. Ahí hay mucho material para materiales de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren extractivismo, hay formas de extractivismo que no destruyen el agua. Uh-huh. Pero realmente, si no hay cultivos o no hay suficientes cultivos, para eso tenemos organismos científicos como el INTA, para ver qué se puede cultivar en esa zona y adaptar distintas variedades. No serán tan espectaculares como las de otras zonas de la provincia, pero simplemente es cuestión de experimentar. Para eso hay organismos científicos. Claro. ¿Por qué crees vos, Antonio, que en la Argentina, frente a, digamos, a una materia prima determinada, no se trabaja básicamente en su industrialización, en su uso racional, lógicamente, y luego la incorporación de mayor valor? El litio es un ejemplo, pero habría muchísimos otros. ¿Cuál es la razón? Porque uno puede decir hay presión por parte de empresas multinacionales, pero también es cierto que las decisiones las tomamos nosotros. Las decisiones las tomamos nosotros solo en parte. Es decir, durante la dictadura yo trabajé en un censo de la industria electrónica. Uh-huh. Y tuvimos varias entrevistas con gerentes y directivos de grandes empresas electrónicas. Y en algún momento el ingeniero que estaba a cargo del proyecto le pregunta a uno de los directivos de una de las grandes electrónicas: ¿por qué ustedes robotizaron toda la producción? Porque viendo los costos ustedes están perdiendo plata. Y el directivo de la empresa le contesta: no queremos tener obreros. No queremos tener obreros. Y yo creo que esto es esencial. Claro. Con la última dictadura se rompe un pacto social entre la población que consume y la industria que produce para la población. Ahí se rompe este pacto social y el planteo es: dejemos de producir acá. Vamos a comprar afuera y vender acá cosas que se hagan en sudeste asiático con mano de obra esclava, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, cuando uno ve los niveles de explotación que hay en la salada, con la gente trabajando en condiciones de semiesclavitud, bueno, ni siquiera pueden competir con textiles que llegan hechos en condiciones mucho más infames y de mucha mayor explotación y mucha más intensa esclavitud. El modelo del capitalismo, entonces, en este momento no es produzco para la población, incluyendo a los trabajadores de mi empresa, sino produzco con mano de obra esclava en enclaves infames. Ahora, ese proceso de desindustrialización no solo ha significado una desarticulación social, el crecimiento de la marginación, la exclusión, la pobreza, sino también el achicamiento del mercado interno, con lo cual virtualmente todas las consecuencias fueron negativas. ¿Por qué no pensar en un programa para revertirlo en el siglo XXI, lógicamente? Siempre lo han dicho y hasta ahora no lo han hecho. Es decir, hasta ahora se ha derivado la principal fuente de rentabilidad y el modelo de acumulación hacia el sector financiero. Entonces, cuando uno mira el enorme regalo que se le hizo al sector financiero en el gobierno anterior, a cambio de nada, porque ni siquiera ese dinero estuvo puesto para la producción, estuvo puesto solo para especular y llevarlo al exterior. Bueno, digamos que esta es la concepción, este es el modelo, la etapa del capitalismo en que estamos, y se va a necesitar un enorme esfuerzo para que la dirigencia política argentina, del color que sea, lo pueda ver de otra manera.
Sí, sí. Porque la parte fácil es seguir lo que diga el mercado. Y el mercado dice, no produzcas acá. Producís soja acá y trae camisas de alguna, camisas o electrónica o lo que sea, de algún lugar que produzcan con mano de obra esclava, y las normas internacionales facilitan eso, los acuerdos por la competencia, del libre comercio, bla, 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 bla. Con ganadores Entonces, y perdedores de ese modelo, porque como no es integrador, hay una masa muy importante de gente que son los perdedores y aumentan los grados de desigualdad como nunca se había visto en el país. pero eso es lo que entendió perfectamente el gobierno anterior cuando estableció una política de seguridad basada en la represión. Uh-huh. Bueno, si la gente no tiene oportunidades de trabajar, si hay situaciones de 3 generaciones en las que ninguno de los integrantes trabajó, ni los abuelos, ni los padres, ni los nietos tuvieron oportunidad de trabajar, bueno, a esta gente hay que ponerle un revólver delante, porque de alguna manera va a querer comer. Uh-huh. Ahora, eso es coherente con el modelo de sociedad que tuvimos o que estamos teniendo. La cuestión es, bueno, ¿cómo se cambia esto? ¿Aceptamos las reglas de juego del mercado o tratamos de construir otras? ¿Y ahí no te parece que hay un vacío de parte de los partidos políticos que ya no hacen programas de gobierno, no hay plataformas, no hay compromisos programáticos de ningún tipo y es como que van improvisando sobre la marcha? Y a mí me parece que además la sociedad ha aceptado que no haya propuestas. Uh-huh. Que las propuestas sean muy vagas y sean más de agencia de publicidad que propuestas político-técnicas. Uh-huh. Cuando éramos chicos, los partidos políticos tenían sus equipos político-técnicos. En este momento lo que tienen son equipos publicitarios. Es así, y es terrible. Es así y es terrible. Quiero hacer una consulta volviendo al tema anterior. Sí, claro. En el tema, el Ministerio de Ambiente, ahí está Juan Cabandier. ¿Te parece que está actuando como corresponde, que está cubriendo, digamos, esta materia, o es continuidad de una política de dejar hacer que se vio muy claramente en el gobierno anterior? Yo creo que, digamos, Cabandier está cumpliendo el mismo rol que cumplió Sergio Berman en el gobierno anterior, es decir, un tipo simpático, es decir, Berman empezó su gestión como un tipo simpático y la terminó mal, pero empezó puesto ahí porque era un tipo simpático, entrador, respetado por la sociedad, que no tenía la menor idea del tema que se le entregó. Y con Cabandier me parece lo mismo. Cabandier es un buen tipo que acepta algo de lo cual no tiene la menor idea de qué se trata, con la ilusión de que alcanza con ser político para ser ministro de algo. Ahora, cuando uno mira la historia argentina, en ningún momento pusieron a manejar las finanzas a alguien que no entendiera de finanzas. Claro. Ahora, ¿por qué ponen a manejar el ambiente a alguien que no tiene la menor idea de qué es el ambiente? Ni siquiera se dio cuenta, entendiendo que es un hombre preocupado y con formación en derechos humanos, en este conflicto sobre el agua de Mendoza, ni siquiera entendió que doctrinariamente el acceso al agua potable es un derecho humano. Claramente. Entonces, él tendría que haber planteado, en vez de borrarse y decir el gobierno nacional no se preocupa por la minería porque eso es un tema provincial, en vez de eso tendría que haber dicho que el agua es un derecho humano y el gobierno nacional se preocupa por los derechos humanos. Ni siquiera eso hizo, y estamos hablando de un tema del que Cabandier se supone entiende. Uh-huh. Ni pensar los temas de los que no entiende nada. Y en el tema de, en la misma línea, pero viniendo más para acá,
geográficamente, el Acumar tiene nuevas autoridades. ¿Sentís que van a evolucionar en una dirección correcta o que han llegado dirigentes políticos, parecido a lo que estábamos relatando con el Ministerio de Ambiente? Por ahora se parece a más de lo mismo, es decir, en Acumar hay una tercera línea técnica que ha hecho lo posible por permitir que las industrias sigan contaminando. Entonces, es esta ficción de que se puede limpiar el riachuelo, pero permitiendo que se arrojen los mismos tóxicos que se vienen arrojando desde hace décadas. Y Acumar, en distintas gestiones, la gestión kirchnerista y la gestión macrista, en ningún momento aceptó cambiar las normas de contaminación industrial del agua. Entonces, si uno sigue tirando los mismos tóxicos al mismo curso de agua, ¿dónde está la vocación de limpiarlo? Y eso, esas empresas no tendrían que estar obligadas, por otra parte, no sería una inversión que podrían hacer incluso con crédito del propio Estado, hacer plantas potabilizadoras de desechos o como se llame, depuradoras, no sé. Han hecho plantas y han hecho mucho simulacro de plantas depuradoras que sirven solamente para mostrar al inspector. Entonces, cuando llega el inspector, la planta depuradora funciona y deja de funcionar cuando se va el inspector. Ese tipo de cosas está lleno de trampas porque tiene un pequeño costo operativo. Ahora, el tema es, esas empresas son las que han pagado las campañas electorales de todos los intendentes de la zona. Y en realidad han pagado la campaña electoral del que ganó la elección y del que la perdió. Claro. Por si acaso. Claro. Entonces, para evitar sorpresas. Entonces hay un compromiso de cualquier partido que gane con los intendentes locales. Y por supuesto el chantaje de son fuentes de trabajo y no sé qué, no sé cuánto, y cómo en este momento me vas a exigir que deje de contaminar con lo grave que es la situación del país, que es grave desde el siglo pasado, por supuesto. Sí, sí. Entonces hay un juego de chantaje económico, político, regional, en el que se han prestado a que la variable de ajuste sea otra vez más el ambiente y la salud de la gente de la zona. Ahora, te hago esta pregunta desde la ignorancia, ¿no? Pero ahora, perdón, sí. si a mí me nombraran a cargo de Acumar, en los primeros 10 minutos me comprometería a cambiar las normas de contaminación del agua. Es lo primero que hay que hacer. Los primeros 10 minutos de gestión, decir eso y después sentarse a redactar otra cosa. Claro. Por ese motivo tal vez que no me hayan llamado. Sí, con el reconocimiento que tenés. Te quería hacer una pregunta desde la ignorancia. Hace muchos años yo bregaba porque unas cuantas hectáreas del ferrocarril en Aedo se transformaran en un parque y que esa parquización con árboles, en fin, hacer un verdadero jardín en ese lugar, significara también un buen negocio ambiental, pero también un buen negocio para el conjunto de los vecinos, porque eso sería un polo de atracción. La defensa del ambiente no se puede transformar en un buen negocio y que sea visualizado que defender el ambiente también puede ser un buen negocio. Por supuesto, pero hay una cuestión de tiempos. Y es, en economía, en este momento, todos los tiempos son muy cortos. No hay demasiada gente o demasiadas empresas o demasiados sectores dispuestos a apostar a largo plazo. En el corto plazo el mejor negocio es arruinar todo lo que está adelante y después se verá.
O sea, es la lógica. Y el modelo capitalista de este momento, de esta etapa de fines del siglo XX y principio del XXI, es un modelo donde todo se hace rápido, todo requiere del cortísimo plazo. Y entonces se planifica a los próximos días, no a los próximos años ni a las próximas décadas. Es terrible. Hay una poesía de Mario Bravo donde dice: yo con mis propias manos cavé el pozo, yo con mis propias manos planté el cedro. Árbol. Entonces ¿Sí? el cedro no era para él, el cedro era para las próximas generaciones. En la cultura árabe se considera el mayor ejemplo de generosidad el plantar palmeras datileras, porque dan fruto a los 70 años. Qué bárbaro, qué hermoso. Entonces, y realmente es eso. ¿O por qué no tenemos dátiles? Tenemos extensiones enormes con el clima adecuado, el mismo clima de California. Lo tenemos extensiones adecuadas y condiciones agroecológicas muy parecidas como para que tengamos dátiles de Argentina y no de California, pero ¿quién va a esperar 70 años? Y van a pasar. Te hago la última pregunta, Antonio. Dale. Sí. ¿Por qué no ves? Es decir, hay una situación que es la siguiente. Todos están a favor de la defensa del ambiente, ¿no? Casi como un cinismo generalizado. Y luego las fuerzas que levantan las cuestiones ambientales no tienen el respaldo popular que exige el tiempo que estamos viviendo. ¿A qué atribuís esto? Yo creo que esto que decís era cierto hace una semana. Ah, mira. En este momento, lo que pasó en Mendoza, lo que está pasando con la gran minería y el agua de Mendoza, está mostrando un cambio en la actitud de los sectores populares. Creo que realmente está la probabilidad cierta de que las causas ambientales tengan un arraigo popular importante. Bueno. Miles y miles de personas en la calle diciendo el agua vale más que el oro. Yo creo que espero que estén marcando un cambio. Bien. Bueno, Antonio, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido con este programa La Brújula. Te deseo un buen fin de año y que empieces muy bien el 2020 y que esté cargado como el éxito de hoy, donde esta ley del cianuro ha sido derogada o está siendo derogada por la Cámara de Diputados en este momento de la provincia de Mendoza. Y gracias a la movilización popular que durante tantos años estuvimos reclamando. Así es, y que vos sos parte de este éxito, no tengo ninguna duda. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Mario, suerte. Hasta pronto. Bueno, hemos hablado con Antonio Elio Brailovsky, economista, ecologista, defensor del pueblo, un hombre que con una enorme cultura, con conocimientos técnicos y con autoridad moral para decir lo que dice. Eso está muy limitado en la Argentina. Hemos hablado con uno de los grandes de nuestro país y para nosotros es todo un honor y un orgullo. Vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con amigos de Mendoza. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y creo que ya estamos en contacto con Oscar Aguilar. Buenos días, Oscar. Buenos días. Bueno, un gusto poder comunicarnos con usted. Mi primera pregunta es, ¿dónde está? Si nos puede decir, y si está allí en la Plaza de la Independencia, si nos puede informar qué está pasando en este momento en ese lugar. Bueno, yo trabajo en salud y tuve que hoy trabajar, estoy en mi ámbito laboral, trabajo en un taller de salud mental. Ajá. Comunitario, estamos acá preparando un evento de cierre esta tarde. Estoy al tanto de lo que está pasando en la Plaza Independencia. Habían votado ya los senadores y recién terminan de votar los diputados para derogar la ley 9.209
y volver a poner en vigencia la ley 7.722. Supongo yo que esto lo llena de alegría. Y de orgullo, obviamente, porque fue algo luchado con el pueblo, sin distinción de ningún tipo, todo el mundo unido con el eslogan, el agua nos une. Uh-huh. Qué lindo. Aparte es una lucha Sí. por la vida esto. Y el agua es vida, nosotros siempre tenemos también ese eslogan. Sin agua no hay vida, el planeta Tierra funciona a partir del agua, la vida, entonces una cosa que asociamos, el agua con la vida. Así es. Esta votación incluyó a aquellos representantes de Malargüe, porque daba la impresión de que se separaba el municipio de Malargüe de la reivindicación global, en el sentido de que ellos decían, bueno, nosotros vitivinicultura poco y nada, y nuestro interés está mucho más en la minería y en el fracking. ¿Cómo aconteció esto allí? ¿En las dos cámaras votaron sin distinciones geográficas? Mire, el dato así preciso de cómo fue la votación no la tengo. Esto ha pasado hace 2-3 minutos, estamos recién enterándonos. Pero le puedo decir que el pueblo de Malargüe han habido 2 manifestaciones, unas a favor de la minería y unas en contra. Uh-huh. Y se puede decir que en Malargüe tampoco hay licencia social para la minería, porque la gente que marchaba en contra de la minería era mucho mayor que la gente que no. Claro. Usted hizo una película, ¿verdad? La Tierra del Agua. Exactamente, sí. Nosotros allá por el 2003, 2004, nosotros vamos a la montaña, hacemos el cruce a Chile, el mismo que hizo San Martín con turistas, uh-huh. Y de repente veíamos que nos contrataban geólogos que hablaban inglés, pagaban muy bien, y ahí empezamos a descubrir cuál era el verdadero interés de esta gente. Entonces nos pusimos a informarnos y nos dimos cuenta de lo que se podía venir, que era este tipo de minería química, y a partir de ahí nosotros nos levantamos en lucha, y como éramos los jóvenes en aquel momento, manejábamos lo que es la tecnología, empezamos a obtener registro de toda esta lucha. Y con el tiempo nos dimos cuenta que teníamos material y que había que dejarlo como un registro para las posteriores generaciones. Y así fue que hicimos un cine documental, uh-huh. La Tierra del Agua. Empieza con esta lucha y termina este capítulo del primero de minería contaminante con la sanción de la ley 7.722 allá en el año 2007. Ahí le pudimos dar un corte a la lucha, porque la lucha va aumentando y uno nunca sabe cuál es el corte, uno va dentro de la película y no sabe cuál es el final. Claro. Así creemos también que hoy día se puede decir que se puede dar el final del siguiente capítulo. Uh-huh. A 12 años del 2007, como la gente la sigue resistiendo y la sigue teniendo propia, la ha hecho propia, es una ley que es del pueblo, como se dice también por ahí, ¿no? Claro. Volviendo a la película, ¿se encuentra en YouTube la película? La película se encuentra en YouTube, hace un año que la subimos, pues no teníamos ahí unas autorizaciones de algunas músicas que hay, bueno, de Aristimuño, cosas así que no las habíamos hablado bien, pero ya está en YouTube, está a disposición, se llama La Tierra del Agua, y cuenta la historia de cómo Mendoza se apropió de esta ley. Es muy interesante para contextualizar lo que nosotros estamos peleando ahora. Uh-huh. Y el papel... Pino Solanas hizo un aporte también muy importante a esta lucha, pero usted se anticipó. Yo creo que sí, nosotros veníamos viendo esta situación y armamos un guión y pudimos ficcionar en un documental la lucha. Y ahora estamos un poco más potenciados, hemos conseguido una productora con cámaras y dron y tenemos una cantidad de registro muy interesante, muy lindo, estamos muy contentos también con eso. Y van a ir entonces, lógicamente, la nueva película tiene hoy una fecha clave por esta derogación de la ley del cianuro y del ácido sulfúrico. Exactamente, sí. Así que sigue filmando, Oscar, usted
todo esto que Sí, está pasando? siempre. Nosotros seguimos filmando, seguimos registrando, haciendo entrevistas, porque descubrimos eso, que cuando la lucha sublima en arte es porque está apropiada por el pueblo. Porque empezaron a aparecer canciones, poesías, murales, registros de video. Y el cine tiene la capacidad de aunar todas esas artes. Claro. Entonces, a través del cine uno puede ir sumando todos los artes individuales y ahí es donde se expresa el sentir, ¿no? De una película. ¿Y ustedes cómo están? Mendoza está sometida a una etapa de cierta sequía, ¿no? ¿Cómo están viviendo? Porque los que estaban, digamos que eran favorables a la minería, estaban diciendo de una o de otra forma Mendoza se va a quedar sin agua. ¿Cómo están viviendo esta situación? Muy grave. Mire, yo le contaba al principio que hacemos los cruces a Chile todos los eneros, y todos los eneros soy testigo de cómo vienen disminuyendo los glaciares. Ajá. Hace 10 años atrás, en el 2007, 2008, cruzábamos sobre hielo, y de ahí para acá que últimamente vamos sobre roca. O sea, el equipo que nosotros llevamos para cruzar ya es otro equipo. Antes habían glaciares de 1,5 metros, 2 metros, y ahora es roca pura. Uno no le hace falta ir a pisar, a simple vista se da cuenta que apenas las puntas de los cerros de 5.000 metros tienen nieve. La sequía está presente y no es una cuestión circunstancial, ya lleva 10 años y se puede decir que ya llegó para quedarse. ¿Y esto ustedes lo atribuyen al calentamiento global? Al calentamiento global específicamente, sí. Y también a ciclos que da el agua, también se puede sumar a eso. Claro. Pero bueno, da la casualidad que estamos en un ciclo seco y con más razón hay que proteger el agua. Le hago la pregunta de cómo está la producción allí en San Carlos, todo lo que tiene que ver con la agroindustria, con la producción de manzanas, con la vitivinicultura. ¿Cómo está hoy todas estas actividades? ¿Están funcionando bien? Y van con algunos cambios. Lo que antes era acá el Valle de Uco fruti-hortícola, ahora no es tanto fruti, sino más bien vitivinícola. El auge de los vinos ha hecho que cambiara un poco esa situación, pero yo la veo bien a la producción agrícola. Hay mucho ajo, hay aromáticas, hay bodegas pequeñas, grandes, hay mucho trabajo en las bodegas. En la gastronomía yo tengo amigos que cocinan en las mismas bodegas y hay cientos de restaurantes, hay trabajo para todos, el turismo es un motor muy importante para esta zona. Claro. Sí, que es una zona hermosísima, por otro lado. Mi última pregunta, es indudable que ustedes no es que están en contra de la minería, y están en contra de esta minería a cielo abierto, tóxica, contaminante. ¿Por qué piensa que efectivamente no se promueve una minería verdaderamente responsable, con otros métodos y con otra tecnología? ¿Y por qué se dejan presionar los gobiernos por la implementación de estas metodologías que evidentemente, por ejemplo, sabemos que en Europa el fracking, por ejemplo, está prohibido, y creo yo que a nadie se le ocurriría en Europa hacer estallar montañas para hacer lo que se ha hecho en la Argentina, en San Juan sobre todo, pero en Catamarca. ¿Por qué no nos cuenta por qué la minería, digamos, no podría tener otra metodología, otra tecnología? Mire, en el documental La Tierra del Agua, nuestra película, está explicado muy bien esta situación. No existe más el mineral en beta, ya eso se agotó. La caverna y la beta ya no existe más. El mineral está dispersado en pequeñas partículas en la roca. Es la única manera que se puede conseguir el mineral metalífero, hay que aclarar eso. Sí. Oro, plata, cobre, zinc, todo eso está disuelto en pequeñas partículas. Entonces la única manera de poderlo extraer es moliendo la roca y pasarlo por un proceso químico. No hay otra manera. Y ese proceso químico
a gran escala genera muchas complicaciones. Ya con el hecho de romper la roca, ahí se empiezan a mezclar minerales y ácidos con sulfuro que no deberían estar unidos y se empiezan a mezclar, y con el oxígeno se empieza a complicar. No solamente el cianuro que queda depositado arriba, sino lo más peligroso son los drenajes ácidos de esto. Entonces, volviendo a la pregunta, no hay mineral para extraerlo en beta. La única manera es minería y química. Estamos en una gran disyuntiva a nivel mundial, que los minerales ya se han agotado. Vamos a tener que cambiar la manera de la humanidad de sobrevivir a esta situación. Lo mismo pasa con el petróleo. El petróleo en grandes pozos también ya se ha agotado. Lo único que hay ahora es el mineral en esquicio, que el petróleo en esquicio, que es esto mismo, por eso el fracking. El fracking es la minería a cielo abierto pero subterránea, a través de químicos, ¿me entiendes? Sí. Entonces es importante esto cuando dicen, bueno, hacerla responsable y con el Estado es muy complicado porque no existe el mineral como nosotros nos imaginamos. Claro, sí, se mantienen estos modelos de consumo y no se cambia la materia prima para satisfacerlo, evidentemente la minería va a ir por ese camino. Pero ya usted piensa que hay que pensar en cómo reemplazar estos minerales por otros productos que no signifiquen dañar la naturaleza y el ambiente. Exactamente, estamos en un momento que hay que cambiar el modo de vida de la humanidad. Se está dando. Esto que está pasando en Mendoza es un ejemplo de eso. Y en lo que se da en Europa también, que prohíben el fracking, y esta minería química también está prohibida. Claro. Bueno, Oscar, yo le agradezco mucho la amabilidad que ha tenido para permitirnos este reportaje para La Brújula. Le mando a la distancia un abrazo fraternal y el orgullo por tener un pueblo como el mendocino que ha podido revertir una situación que en otro momento uno podría decir, si el poder político dice una cosa, nosotros como pueblo no podemos hacer nada, y ustedes mostraron que con movilización, con decisión, con conocimientos sobre el asunto se puede revertir esta situación, y realmente creo que son un orgullo no solo para los ambientalistas sino para todos los argentinos. Le agradezco las palabras. Mire, nosotros el domingo salimos caminando a las 8 de la mañana, éramos 30, 40 personas. Llegamos a la Casa de Gobierno después de andar 100 kilómetros, a las 8 de la mañana, fueron 24 horas y éramos más de 80.000 personas. Impresionante. Imagínese el orgullo de haber hecho ese camino, ¿no? Ojalá esta emoción recorra toda la Argentina. Le agradezco, caballero, muy amable. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, hemos hablado con Oscar Aguilar, un ambientalista, un defensor de su tierra y autor de la película La Tierra del Agua, que la pueden encontrar por YouTube. Creo que es realmente un aporte muy significativo. Y bueno, para hacer un pequeño corte vamos a un temita y después seguimos con las cosas del día y también con otros temas ambientales. Hoy se nos ha dado por el ambiente y mañana también, porque estamos terminando el año con un triunfazo, con una victoria de nuestro pueblo, una victoria a favor del agua, y ya la semana que viene, que es el año próximo, estaremos enfocándonos hacia otros temas, pero hoy le vamos a dar, hoy y mañana, fundamentalmente a estos temas que realmente nos tienen muy preocupados y que esta preocupación que llegaba al día de hoy, después de la sanción de la nueva ley por parte de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados de Mendoza, realmente nos llena de alegría y nos parece que nos va a alentar a nuevas y victoriosas luchas. Bueno, vamos a un temita y después volvemos. Estamos aquí en La Brújula, aquí en Ámbito vemos la noticia, sobreseyeron a Máximo Kirchner en la causa derivada de los cuadernos. El fallo le pertenece a María Servini de Cubría, la jueza que
penal del Juzgado Federal número 1 de la Ciudad de Buenos Aires. Alcanza también al ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y Andrés Larroque. Bueno, en la Argentina, ojalá esto sea lo correcto, y la verdad debe serlo, vamos a pensar que sí, que debe serlo, pero lógicamente que la justicia siempre está bajo sospecha y uno no termina por saber cuál es la verdad de todo esto. ¿Cuál es la última verdad? Fíjense que prácticamente hoy es parte de la noticia. Sabemos que Julio De Vido ha quedado también en libertad. Bueno, la verdad es que siempre defendemos la libertad de todo el mundo y estamos absolutamente en contra de la prisión preventiva, porque la prisión preventiva tiene que estar perfectamente delimitada, no solo por la capacidad que tenga la persona de interferir la investigación o de fugarse, que son los dos elementos por los cuales se justifica una prisión preventiva, sino que además eso tiene que estar delimitado en el tiempo. Quiere decir que un juez podría a alguien detenerlo preventivamente, porque durante 60 días por caso pudiera interferir una investigación. Pero 2 años después, el juez no puede arguir que puede interferir una investigación. Es una cosa tremenda, porque quiere decir que la investigación es eterna. Entonces, una persona termina teniendo cadena perpetua porque la investigación no se termina nunca y siempre se puede interferir. Esto es realmente es un argumento insostenible. Siempre es preferible la libertad. Lógicamente, también podría existir el caso de alguien que tuviera, digamos, pudiera poner en riesgo la seguridad pública, pero en ese caso también habría que tener los elementos de juicio para que no fuera preso preventivamente, sino que fuera preso con una condena perfectamente argumentada por parte de los jueces y que pudiera tener todas las garantías del caso la persona condenada, de manera de poder recurrir a segunda instancia, a la Cámara, a casación, a donde fuera, y que ya con una sentencia en firme la condena fuera absolutamente inapelable. Pero el asunto de las condenas, de las prisiones preventivas sin condena, realmente ha sido pésimamente utilizada por los jueces. Pero da la impresión de que eso lo hicieron bajo la presión del poder político anterior, y que como ahora cambia el poder político, entonces viene la etapa de los sobreseimientos, de las libertades, etcétera, etcétera. Y nosotros, como pueblo, no terminamos por saber cuál es la verdad última. Claro, algunos amigos que son muy afines con esta corriente política que hoy está gobernando la Argentina, dicen, no, fue todo un invento. Desde mi punto de vista personal y con la experiencia que tengo en política de muchos años, digo, no fue todo un invento. No fue todo un invento. Aquí realmente hubo actos de corrupción. Si el dinero que devino de esa corrupción se integró absolutamente a la actividad política y a uno u otro proyecto, eso será materia de otra investigación. Lo cierto es que la Argentina está cruzada por la corrupción de distintas maneras, y acá hubo corrupción. Ahora, ¿quién puede tirar la primera piedra? Y son muy pocos los que pueden tirar la primera piedra. Ese es el problema. Ese es el problema de quienes estuvieron en la función pública, estoy hablando. No estoy hablando de quienes realmente no hemos tenido responsabilidades ejecutivas de ninguna naturaleza y efectivamente nada que ver con todo eso. Estoy hablando de los que pasaron por el gobierno. Si en la actualidad se decidiera investigar a el gobierno de Mauricio Macri, nos encontraríamos con situaciones tremendas. Todo el tema de las tasas de interés del Banco Central de la República Argentina,
otorgando beneficios cuantiosos a determinados bancos y a determinados inversores a través de las LEVACs, después a través de las LELIC, con la toma de deuda. ¿Quiénes ganaron en la toma de deuda? ¿Cómo se pudo haber endeudado el país a 100 años? La semana pasada se pagó uno de los vencimientos del crédito a 100 años que termina en el 2117. Se termina de pagar en el año 2117. ¿Alguien va a investigar eso? Un crédito de algo más de 2.000 millones de dólares por el cual solo de intereses se van a pagar más de 19.000 millones de dólares. ¿Alguien va a investigar todos esos créditos? Todos esos desfalcos. ¿Alguien se va a someter la deuda externa argentina a una investigación por parte del Congreso de la Nación Argentina, que la tiene que auditar, y por parte incluso de la Auditoría General de la Nación, o de la Sindicatura General de la Nación, o de la Justicia, para que sepamos qué se hizo con los 140 mil millones de dólares en los cuales Macri endeudó a la Argentina? ¿Podremos saberlo en algún momento? ¿Cuál fue el circuito? ¿Cuál es la ruta de ese dinero? De manera tal que en la Argentina no ha habido inversiones en educación, en ciencia, en rutas, en ferrocarriles, en aeropuertos, en industria de algún tipo, en puertos, en nada, en nada. Y que esa plata se evaporó. ¿Cómo se evaporó la plata? Y encima, porque alguien podría decir, sí, pero miren cómo mejoró la calidad de vida de nuestro pueblo. No, la derrochó nuestro pueblo. Tomamos deuda y el pueblo la derrochó. No, nuestro pueblo se empobreció. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, paralelamente se fugaron de la Argentina 80 y pico de mil millones de dólares. Entonces tomaron deuda para que se fugue el dinero. ¿Y quiénes fugaron? Yo estoy seguro que los oyentes de esta radio ninguno fugó nada. Los que fugaron son muy pocos, y son los amigos del poder. ¿Se va a investigar? ¿Nos van a dar el nombre de los que fugaron esos dólares? ¿O de los miles de millones de dólares que se van en remesas de las grandes empresas? ¿Alguien nos lo va a decir? ¿Sabremos la verdad? Me parece excelente que hoy la jueza María Servini de Cubría sobreselló a Máximo Kirchner, a Guado de Pedro y al Cuervo Larroque. Me parece bárbaro. Siempre voy a estar a favor de la libertad de las personas, pero querría saber la verdad, querría saber los fundamentos últimos, no de esto que es un tema también, porque es el financiamiento ilegal de la política. De eso se trataba, de denuncias sobre el financiamiento ilegal de la política. Pero necesitamos realmente una dirigencia política que vuelva a estar a la altura de las circunstancias y con la autoridad moral para poder pedirle a nuestro pueblo los esfuerzos, los sacrificios que sistemáticamente se le piden. Y la verdad es que yo tengo mi convicción de que esta dirigencia política, por lo menos la mayoría de los que constituyen los dos grandes cuerpos políticos, que son los que sacaron el 88%, el 27 de octubre, me estoy refiriendo al Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sumando las dos fuerzas llegaron al 88% y tienen toda la legitimidad que corresponde en el marco del funcionamiento de nuestras instituciones. Eso está fuera de discusión. Pero lo que estoy diciendo es otra cosa. Tengo la impresión de que carecen de la autoridad moral como para pedirle al pueblo el esfuerzo que como pueblo estamos haciendo para poder sacar a la Argentina adelante. Pero tampoco sabemos si estamos sacando a la Argentina adelante con el esfuerzo que hacemos. Tampoco sabemos si ajuste tras ajuste
han servido para sacar a la Argentina adelante. Más vale tengo la visión contraria. Los ajustes nos han empobrecido, han achicado el mercado interno, han debilitado la industria, el comercio, y en fin, me parece que han sido políticas que no solo han carecido de dirigentes con autoridad moral para hacerlas, sino que desde el punto de vista de su implementación han llevado a la Argentina a una situación cada vez más ruinosa. Esperemos que esto pueda ser revertido en algún momento y sobre todo con la movilización y la participación popular. Estamos en contacto con Laura Deriu, que nos llama desde Mercedes, provincia de Buenos Aires. Laura, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola María, buen día. ¿Cómo anda todo eso? Bien, bueno, aquí siempre, hoy cerrando prácticamente el año lo cerramos mañana, pero viste que ya estamos, 30 de diciembre. Sí, increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Ha pasado a toda velocidad. Volando. Un año, bueno, muy nutrido en información y en reportajes y entrevistas, realmente de una riqueza intelectual interesante y diversidad de opinión. Sí, al tiempo que vos viste que en la Argentina darle racionalidad a un programa en el marco de la mayoría de los fines de semana acosados por elecciones primarias o de segunda vuelta o de balotaje en las distintas provincias del país, donde la mayoría nos han llevado a que muchas veces el oyente no pudiera tener el cuerpo de ideas que nosotros queríamos por lo menos exteriorizar a través del programa. Pero creo que ya todos, por lo menos los que nos escuchan, saben que este es un programa comprometido básicamente con la gente y con el ambiente en el cual vive la gente. Fundamental. Sin eso no hay gente. Y vos sos una de las promotoras de una de las cosas que están apareciendo a la luz del día, que es la leche de maní. ¿Por qué no nos contás un poco? Porque es una gran noticia. Pero mirá vos, yo soy como una especie de adelantada. Yo le decía a mis contactos K que tengo, y les decía, yo no sé cómo no me llama el Alberto, soy un estadista. Efectivamente, no tengo ninguna duda. Y no, eso es una broma, obviamente, pero te quiero decir que, ¿te acordás que en un programa, justo muchas cosas que hemos dicho nosotros, después, se han han repercutido a nivel nacional? Mirá lo que pasó en Mendoza. Así es. ¿Cuántas veces hablamos del tema de la megaminería? Es más, tuvimos algún también cruce con un politólogo en su momento en una cena, no sé si te acordás. Sí. Que aseguró que la minería no contaminaba. Claro, no hablemos de minería, hablemos de esta minería, de esta megaminería que bien explicitó tu anterior persona que le hiciste reportaje, ¿no? Así es, Oscar Aguilar. Claro, exactamente. Por eso no metamos todo en la misma bolsa. Pero sí, lo que yo te decía que hay, en su momento llegó a haber en la Argentina 19 millones de hectáreas sembradas de soja, o entre maíz y soja, bueno, es mucho más. Forrajes, ¿no? Uh-huh. Forrajeras. Ya se está mira, fíjate vos, Mario, que hasta eso está poniéndose en duda. El otro día veía una nota que no sé si era de Chequeado que decía, ¿es cierto que Argentina produce alimentos para 400 millones? Y cuando entras a la nota, no es cierto. No es y cierto. habla de todas estas cosas y da un fundamento. Así que por eso hace mucho que Jorge Rulli viene diciendo que no es cierto esto. Pero claro, yo lo escuché el programa pasado, extraordinario. Jorge, la verdad que es un gusto escucharlo a Jorge, uh-huh. porque dice cosas tan duras, pero con tan amablemente, digamos, amenamente, pero cosas muy de fondo. Y bueno, obviamente, él tiene mucha más experiencia. Y sin embargo, yo lo conocí a él justamente cuando nacía el modelo de la soja, del combo soja-glifosato, que él bien expresó en la década del 90, siendo secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien ahora es canciller y no sabe hablar ningún idioma, valga el comentario entre paréntesis, Felipe Solá. Y bueno, eso ya lo explicó él bien claro. Pero bueno, volviendo a este tema de que la Argentina, primero que no produce alimentos para 400 millones, sino forrajes, y que además, comparando esas hectáreas de soja con las hectáreas de frutos secos, no estoy hablando de maní, estoy hablando de frutos secos, uh-huh. Que había apenas, no llegaban a 30.000 hectáreas, nuez pecan, nuez canadiense, pistacho, almendras, avellanas, todo eso de frutos secos. ¿Solamente eso?
¿Solamente 30.000 hectáreas? Sí, sí. Lo que yo pude investigar, los datos que yo tengo son de 29.000 y algo. A lo mejor un poco más, un poco menos, pero imagínate Muy lo que se poquito. implica en un país con la extensión que nosotros... Y además en un lugar donde, por ejemplo, toda la zona de Cuyo, toda esa zona es ideal para sembrar almendros, etcétera. El pecan se puede sembrar en cualquier lado. Vos podés poner un almendro acá en la provincia de Buenos Aires. Tiene algunos problemitas porque hay mucha humedad en algunos momentos, pero no es pecan en cualquier lado. En el patio de tu casa, en las calles. Y vos sabés que hay, yo el otro decía, ¿por qué no hay frutales en las calles? Y parece que hay una norma que dice que son peligrosas porque se puede caer una fruta o una nuez arriba de la cabeza de alguien. Y a mí me dio tanta risa porque me acordé de Newton. Y digo, ojalá, te imaginás, se le empiezan a caer manzanas a todo el mundo y a lo mejor surgen ideas como la ley de gravedad. Claro. Sería interesante ponerlos ahí cerca de la casa de gobierno, muchos frutales, ¿no? Sobre todo cuando salen. También le podemos tirar unas manzanas. Claro, a ver si se empiezan a refrescarse ahí las mentes, sobre todo el nuevo ministro de Medio Ambiente. Pero bueno, dejémoslo ahí, por ahora. Volviendo a ese tema de los frutos secos, hablamos también del maní, y dijimos que nuestro país era uno de los principales productores del mundo. Estamos entre los 8 primeros productores mundiales de maní, y en América creo que somos el segundo, por ahí. Claro, la zona del sur de Córdoba es la zona más importante, zona núcleo de producción de maní. Y bueno, parece que se han dado cuenta... Déjame antes de que digas esto, que en un manicero puso un presidente que fue presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. No sabía que se dedicaba a eso. Sí, a la producción de maní. Mira vos. Claro. Así sí, que... fue además, nosotros recordamos, porque dentro de lo que fue en un periodo en donde acá se violaban sistemáticamente los derechos humanos, y Carter hizo... nos dio una mano en ese sentido. Nos dio una mano, efectivamente. Sí. Volviendo al tema volvamos al maní. Sí, hablamos del maní, hablamos de Carter, saltamos de Carter al maní. Manicero se va. Bueno, pero hay una noticia que surgió en un periódico cordobés, y que dice que con el aval de la Universidad Nacional de Córdoba, esto es, empresas argentinas y universidad pública, van a producir leche de maní. Una bebida vegetal. Algunos los que producen leche de vaca se enojan pero lo que se dice leche porque tiene el color, la textura, y porque además se puede utilizar como leche. Yo hace rato que la vengo haciendo, es muy fácil. Vos pones una tacita de maní, no tostado, porque si no le da el gusto del tostado, lo dejas en agua 8 horas, le pones más o menos 1 litro de agua, después lo metes en la licuadora, lo licuás y lo colás con una bolsita de lino o de tul, la armás vos, ¿viste? Y si no te las venden en las dietéticas, y lo ordeñás esa bolsita, y ahí está la leche de maní. Con eso yo hago un queso, o sea, le agregás algo para que eso solidifique. En mi caso le agrego, ¿viste cuando haces la cuajada de la leche? ¿Qué le agregan? Le agregan vinagre, le agregan limón. Bueno, lo mismo, le agregas un poco de limón para que tome textura. Fécula de mandioca uso yo, no de maíz, porque el maíz es BT, el maíz transgénico, el 90%, así que uso fécula de mandioca. Eso lo pones, le pones sal, lo condimentás y lo pones al fueguito. Y cuando eso empieza a tomar consistencia, se hace como una pasta, y aparte lo empezás a levantar y hacen como hilos, como la mozzarella. Y eso lo usás como queso. O sea, tenés la quesería en tu casa con un puñado de maní. Una taza chica estoy hablando. Bueno, por eso digo, le dicen leche por esa cuestión de que tiene la textura, tiene el color y además se puede utilizar. ¿Y el sabor? Bueno, el sabor, a mí, ya te digo, si vos usás el maíz no tostado, yo le he dado a la gente acá y se lo comen y no dicen nada. Y cuando les digo que es leche, que es queso de maní, ¿qué? Y ojo, gente que come pizza y carne. Lo interesante es probar estas cosas no en la gente vegana o vegetariana, sino en los que no lo son, porque esos son los principales testeadores de estos alimentos. Los que tienen ya las papilas, acostumbradas a un tipo de alimento, y que son los que te van a decir está bueno o no. Y hasta ahora te digo, 100% de éxito. ¿Y desde el punto de vista alimenticio? Bueno, las propiedades son... ¿Las propiedades me dijiste? Sí. Son extraordinarias las del maní. Primero que, a nivel económico es la principal economía regional.
de Córdoba. Se unieron estas empresas, bueno, y elaboraron, bueno, van a elaborar esta leche de maní para ser ya comercializada como tal. Y el maní tiene excelentes propiedades. Por ejemplo, no tiene el problema que tiene la leche en función de lo que son las grasas. Tiene los aceites, los buenos aceites, claro, el nivel nutricional y como generador de energía y con alto contenido proteico. Hablamos grasas vegetales que no tienen nada que ver con las grasas de origen animal. O sea, las grasas vegetales no te taponan las arterias. Las grasas de origen animal sí. Y bueno, y la proteína en realidad tiene aminoácidos. Vos sabés que la proteína en realidad es como la pared. El aminoácido es el ladrillo. Lo que nosotros tenemos que consumir son aminoácidos para construir esas paredes, no proteínas. Y los aminoácidos, hay 9 que son esenciales, quiere decir que nosotros no los hacemos, nuestro cuerpo, hay que comerlos. Entonces, hay que comerlos. La carne los tiene todos, pero los vegetales también los tienen todos. Lo que pasa es que tenés que combinarlos. Por ejemplo, si yo quiero tenerlos todos, me como un arroz, hago unas lentejas y ya está, ya tengo los 9. Con arroz o combino un fruto seco con un cereal y ya está. A eso se refiere. Pero en el caso del maíz tiene un alto nivel nutricional y nosotros lo habíamos mencionado a raíz de esa barrita de maní que habían creado para los niños en estado de desnutrición avanzada y grave en los lugares más terribles del continente africano, que no era perecedera y que era palatable, de buen sabor, y bueno, se desarrolló y se hicieron millones, y se observó que entre 30 y 60 días se revertían casos de desnutrición grave en los niños. Esto está publicado inclusive, avalado por médicos y demás. ¿Y cuál era la base de esa barrita? El cacahuete, o sea, el maní. Qué bueno. Qué bueno. Sí, claro, eso también lo habíamos hablado en este programa, sí, Mario, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo, sí. Por eso esto es una noticia que viene bien porque además sale de la tierra y va derecho a la comercialización. Comparando, digamos, tiene un buen valor nutricional, son grasas muy buenas para nuestro cuerpo, energéticamente también aporta mucha energía y además no tiene si vamos a comparar, vamos a hablar de impacto ambiental, o sea, la industria láctea tiene un impacto ambiental importante. La vaca para producir leche tiene que comer y también la huella hídrica de los tambos es muy alta en función no solo del líquido, de lo que ingiere un animal, sino también de lo que implica el ordeñe. En el ordeñe hay muchísimos miles de litros que se gastan, no solo en el limpiado, el lavado de la pista, porque sobre todo en esta época donde los animales sufren un estrés térmico, o sea, que cuando pisan con la pezuña el cemento y está muy caliente, ese estrés puede reducir la producción de leche, entonces hay que mojar mucho la pista, después el lavado de ubres, después el lavado de la máquina, que son 2 lavados, un enjuague, un lavado con un detergente y después con otro detergente, ácido y alcalino para eliminar la grasa, y después todo eso va a una estercolera. O sea, la huella hídrica que tiene la leche, digamos, de animal, no la tiene, por ejemplo, la leche vegetal, donde directamente el producto va al procesado y después con los residuos, con la cáscara se puede compostar y hacer otro tipo de cosas, y es mucho más rápido. Fíjate vos que yo puedo hacerlo en mi casa. Claro. Imagínate, lo puedo hacer en mi casa como lo puedo hacer con las almendras o como con cualquier fruto seco, esto se va a hacer ya a nivel industrial. Y trabaja la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba con 3 empresas. Y también van a hacer un producto reducido en grasas especial, también para las personas, que necesitan, pues te imaginas que es muy, muy energético esto, ¿no? O sea, el maní vos comés y es como si comieras un aceite, si bien no es del aceite malo, pero vas a aumentar de peso, si necesitas bajar de peso, reducido en grasas. Esto es una buena noticia. ¿Y por qué el INTA qué hace a todo esto? Ni idea. El INTA llega tarde. Vos fíjate que en el estado que están las tierras en la Argentina hemos perdido la mayoría de los nutrientes y recién ahora se dieron cuenta, hasta Presil se dio cuenta. Sí. Me imagino que esto tendría que haber sido evaluado por el INTA mucho antes que llegáramos a esta situación extrema, ¿no? Sí, claro. Me parece que ahí anduvo uno de los funcionarios que ahora está. Ahora hay uno. Algún día ponete a investigar bien qué está pasando con el INTA, porque vos sabés que cuando se habla del campo,
se habla de, bueno, las organizaciones, ¿no? La Sociedad Rural, CARVAP, la Federación Agraria, CRA. Entonces, pero claro, esas asociaciones están vinculadas a la defensa de un interés básicamente económico. Pero lógicamente el que defiende su economía está bien que lo haga, pero el modelo agrario no puede ser definido por el interés económico de los productores, sino en el marco de un proyecto de país y de inserción de la Argentina en el mundo. El INTA tendría que tener un papel mucho más activo en ese sentido. Sí, por supuesto. Pero por supuesto, Mario, eso es descartado. Por eso te digo, si bien hay gente que está trabajando y hace proyectos interesantes, pero son trabajos y estudios que vos agarrás y pescás, como el que hicieron con el tema de el ascenso de las napas freáticas en la región pampeana, obedecía también al mal uso de la tierra, donde se encontraba el agua a 6, 7 metros y hasta 1 metro se había encontrado, o 2, y esto implicaba anegamientos, etcétera. Son trabajos de gente del INTA, pero que no es la política oficial del INTA, es alguien que hace un trabajo y si vos no lo descubrís y no lo atrapás, ahí queda, ¿me entendés? Cuando deberían ser las políticas oficiales. Antes que me olvide, fíjate que acá hay una noticia, que también fue un proyecto, acordate que esto lo hemos hablado también, en el marco del IAP. No me quedan 5 minutos, pero no me quiero olvidar de esto. Sí, 5. Entonces que salió en La Nación, dice una nueva manera de hacer agricultura, sustentabilidad más biodiversidad, así se llama la nota. ¿Y qué está proponiendo Syngenta? El compromiso de Syngenta, ¿no? Syngenta, quiero recordar, y los que quieren leer y les interesa, es aquella empresa que allá por principios, fines de los 90, o un poquito después, lanzó lo que llamó la República Unida de la Soja, congraciándose con el modelo que sabemos cómo terminó, y además propiciando ese modelo en toda la zona donde se produce soja, incluidos los países vecinos como Paraguay. Hay una nota extraordinaria que la hace la ONG Grain, que es internacional, que se llama La República Unida de la Soja Recargada. Léanla y van a conocer un poquito más en profundidad a esta empresa que estuvo sentada junto a el actual presidente en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, como uno de los que van a salir a pelear contra el hambre en la Argentina. En su momento la propuesta para el hambre era la soja transgénica contaminada con glifosato. Con eso querían terminar con el hambre en Argentina. No sabemos ahora cuál es el gran proyecto de Syngenta, pero en el diario La Nación, Syngenta propone refugios de biodiversidad. Escuchá qué lindo. Enmarcado en su estrategia de sustentabilidad, Syngenta impulsa un programa para refugio de biodiversidad. ¿Y qué está proponiendo concretamente? ¿Te acuerdas cuando nosotros proponíamos zonas asilvestradas? O sea, sí, zonas en los campos, o se habló eso en el IAP, donde no se hiciera nada, donde se propiciara el desarrollo de plantas nativas, fauna, flora, insectos, etcétera, y se crearan esos espacios linderos, por ejemplo, alambrados, a caminos, para que se reproduciera todo lo que hemos destruido. Claro. Bueno, eso lo está propiciando Syngenta. Para que los productores destinen partes no cultivadas de sus lotes, para que crezca vegetación y naturaleza, y proveer un hábitat a la fauna silvestre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A vos te parece? ¿Y al lado qué hacen? Y al lado pasa el mosquito. Es una cosa increíble que Syngenta. Yo no sé realmente, lo mismo con Apresid, con la siembra de vida, eso te lo explicó Jorge Rulli claramente. Sí, ¿no? muy bien, porque este es un modelo que no tiene sustentabilidad hacia el futuro y los argentinos tenemos que cambiarlo. Lo mismo que la minería a cielo abierto. Hay que buscar otros caminos. Pero te tengo que pedir un favor. El zorro a decirte cómo tenés que cuidar a las gallinas. No, claro, pero te tengo que pedir un favor muy práctico. Porque llama Mirta de Morón y pide, por favor, que repitas, y supongo yo que debe haber otros oyentes que están interesados, que repitas, por favor, la receta no te puedo creer. De la leche de maní. No te puedo creer. Sí, porque la van a anotar. Vamos a tener que hacer un espacio culinario, Mario. Bueno, pero decilo porque sí. Así puede tomar nota. Bueno, mire, googleé leche de maní, hay un videíto hermoso de una chica
que dice, es lo más parecido a la mozzarella que encontré, y lo explica claramente. Ahí es una chica muy simpática, si quieren, yo lo repito si querés, sí, pero sí. lo tienen en video también. Bueno, en video lo tienen allí. Claro, porque están las proporciones exactas de todo y le va a salir fenómeno. Y hoy todo el mundo puede googlear. Van a Google, leche de maní, una chica simpática, jovencita, que explica y muestra cómo hacerlo. Bueno, no sé si Mirta se quedará conforme con eso, pero repetir, No, aunque si querés, sea sintéticamente. Bueno, usan una taza de maní, lo dejan en agua más o menos 8 horas, después lo ponen, porque eso hay que activar la semilla, el grano de maní. Bueno, después lo ponen en la licuadora, licúan, eso van a ver que se forma un líquido blanco, lo cuelan con una bolsita de lino o de tul, algo que retenga el sólido, y ya tienen la leche de maní. Y esa leche le agregan 2 cucharadas más o menos, no me acuerdo, creo 2 o 3, porque yo hago mucho a ojo, yo soy a la antigua, Está bien. Yo trabajo mucho a ojímetro. Está bien. De fécula de mandioca, después lo último la fécula, pero le agregan una cucharadita de vinagre, una cucharada de, puede ser levadura nutricional, sabor queso o no, que tiene también muchas vitaminas. Le agregan sal. Lo mezclan, y un poquito de aceite también, para que quede más grasoso todavía, aceite de oliva, aceite de girasol, lo que quieran. Eso lo mandan al fuego hasta que se calienta bien. Aparte, sacan un poquito de esa leche, le ponen la fécula que te decía, 2 cucharadas de fécula o 3 si lo quieren más sólido o menos, con leche de maní, después se lo agregan y van a ver que eso se condensa. Eso de ser líquido pasa a ser un semisólido. Ahí tiene el queso. Bien, bueno, pero a Google. Pero en Google lo van a encontrar, leche Perfecto, de maní, con las proporciones y exactas. bueno, está muy bien porque me parece que estas cosas son un aporte muy significativo porque el futuro va a ir por ese lado, el futuro no va a ir por donde nos quieren mandar, porque nos quieren mandar por lugares donde las empresas multinacionales se hacen millonarias. Pero esa es la ganancia de ellas, pero la buena nutrición no va a ir por ahí, la buena nutrición va a ir por este camino que nos está enseñando Laura Deriu. Y sin tostar, acuérdense, porque si no van a tener el gustito del tosté, maíz sin tostar mejor. Bien, pero bueno, además tostar. El alimento natural, Mario, sin bolsa, sin nada, vos vas a comprar el alimento tal cual sale de la tierra, sin procesamiento. Una cosa es un alimento, otra cosa es ahora no me sale el nombre, pero bueno, el alimento es eso, claro. Es algo natural, tenemos que volver a eso. Lo último que te pregunto, pues ya se nos fue el tiempo, sí. ¿Sigue estando ahí la feria en Mercedes? Sí, sigue estando la feria, y no sé, creo que en enero también va a seguir, en Luján también hay feria, en Jauregui, bueno, en muchos lugares ya la gente está empezando a alimentarse de otra manera, a comprar de otra manera, y eso es imparable, es como lo de Mendoza. Acá hay una Argentina víctima, o digamos, está la República, el mapa de la megaminería y el mapa de los agrotóxicos. El mapa de la minería te vas a la cordillera, el resto es el mapa de los agrotóxicos. Bueno, vamos hacia otra manera de vivir y de producir, y eso lo van a entender, lo van a tener que entender. Hay que hacer el mapa porque de la vida. Pasó en Mendoza, que es una provincia ultraconservadora, y vos sabés, sí, claro. Imaginás, tiene un valor mucho más grande. Así es. Bueno, Laura, te agradezco muchísimo, vamos a seguir en contacto, te vamos a esperar algún día de enero para que nos acompañes aquí directamente en el programa y participes las 2 horas con nosotros. Y por hoy te vamos a despedir, lógicamente, porque ya estamos cerrando el programa. Bueno, gracias, Mario, que tengan buen año, buena noche vieja y mejor noche nueva. Bueno, que tengas un 2020 Sin muy pirotecnia. Exitoso. Sin pirotecnia, no hubo pirotecnia en Navidad. Es increíble. Suerte, ojalá no la haya más. Eso es otra cosa que tiene que cambiar. El señor de Júpiter se va a tener que reconvertir, o si no se va a tener que ir a Júpiter directamente. Muy bien. Bueno, te mando un beso, Laura. Chau. Bueno, y de aquí nos estamos despidiendo. Supongo yo que no estoy seguro, pero quizás venga a Amaneceres Turismo con Martín Gutiérrez, quizás, y entonces se puede quedar aquí en Radio La Luna. En cualquier caso, puede quedarse aquí en Radio La Luna, AM 1140, y con La Brújula se está reencontrando mañana a las 12 por esta radio que también nos ha tratado y en la cual tratamos de jerarquizar también a través de nuestros invitados, uno mejor que el otro. Chau, hasta mañana.